del día de hoy es un tema que es bastante extenso, sin embargo, yo hice mis anotaciones, hice mi tarea para traerles de la manera más resumida posible los diferentes puntos que hay al respecto del tema de los vehículos eléctricos. Y es que los vehículos eléctricos existen hace mucho más tiempo que nosotros pensamos. Sin embargo, es un tema que ha tomado un poquito de relevancia en nuestro país porque se ha por ahí hecho un poco viral la noticia de que se le va a eliminar el impuesto a estos vehículos para que puedan entrar con más facilidad al país. Eso como una iniciativa por parte no solo de este gobierno, sino que de los gobiernos del mundo. No seríamos los únicos que lo hiciéramos. Lo hacen muchísimos gobiernos con tal de crear un incentivo para que los vehículos eléctricos entren con facilidad a los países y de esa manera mejorar de alguna manera el medio ambiente, evitando las emisiones de gases. Sin embargo, la pregunta que me hacen muchos es una buena noticia el que se pueda traer un vehículo eléctrico a nuestro país que no tenga o no cobre ciertos impuestos. Pues para comenzar es de que a nivel mundial no existe una muy buena oferta al respecto aún de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos suelen incluso duplicar o hasta triplicar el costo de un vehículo común y corriente con un motor de combustión interna, ya sea diésel o de gasolina. Pero antes de llegar a ese punto en particular, ustedes tienen que saber ciertas cosas para que entremos al contexto de este tema. Y es, por ejemplo, para comenzar, ¿qué es un auto eléctrico o un carro eléctrico? Bueno, un vehículo eléctrico es un automóvil propulsado por uno o más motores eléctricos usando energía eléctrica almacenada normalmente en baterías recargables. Los motores eléctricos proporcionan a los automóviles eléctricos un motor de energía instantánea, proporcionando una aceleración rápida y precisamente inmediata. Y es que existe algo en los vehículos eléctricos que tengamos que esperar, como la combustión, que tiene diferentes tiempos, tiene 4 tiempos en los motores actuales. Obtenemos algo con los vehículos eléctricos que se llama torque inmediato, propulsión inmediata. Es decir, que apenas nosotros ponemos el pie en el acelerador, el vehículo sale como una bala, como un bólido. Ahora les voy a mencionar algunos datos curiosos al respecto de los vehículos eléctricos mientras nos vamos metiendo en este tema. Y es que a diciembre del 2019 circulaban alrededor del mundo 7.2 millones de vehículos eléctricos, contando los vehículos eléctricos puros que representaban el 66.6%, y también están los vehículos híbridos enchufables que representan el 33.3%. Recordemos de que en esto existen los vehículos híbridos, que son una mezcla entre vehículos eléctricos y vehículos con motores de combustión interna, donde nos podemos encontrar aún los motores convencionales, pero siendo asistidos por motores eléctricos. Y de estos vehículos hay dos tipos. Hay unos que son enchufables, o sea que se conectan para recibir alguna carga, pero en su gran mayoría los vehículos híbridos recargan sus propias baterías utilizando la inercia de la frenada del mismo vehículo en particular. Entonces no necesitan ser enchufados y normalmente funcionan de la siguiente manera. El motor eléctrico en los vehículos híbridos funciona debajo de cierto régimen, es decir, digamos que por ejemplo nosotros circulamos a 40 km por hora en la ciudad y debajo de esos 40 km por hora el motor eléctrico es el que está haciendo mover el vehículo, mientras que si ya exigimos el vehículo, le metemos la pata, aceleramos y vamos hacia el frente o vamos por una cuesta muy pronunciada, entonces ya entra en función el motor a gasolina. Eso crea obviamente el ahorro de estos vehículos, haciendo de que el consumo de combustible de los mismos sea lo más mínimo posible, en la menor cantidad de esfuerzo posible. Y cuando ya están funcionando, muchas veces el motor a gasolina también entra a funcionar a asistir el motor eléctrico, lo cual disminuye el esfuerzo que puede tener el motor a combustión, y por ende eso también crea un consumo menor de combustible. Ahora, si ustedes se preguntan cómo están distribuidos estos vehículos eléctricos, en qué países tienen más vehículos eléctricos que en otros, pues es bastante sencillo. De hecho, China tiene la mayor flota de autos eléctricos en uso en la actualidad, con 3.4 millones, que representa el 47%.
del parque global, por supuesto. Seguido por Europa con 1.7 millones, que representa el 25%, y por último los Estados Unidos con 1.4 millones de vehículos, que representa el 20% de los mismos. Y es que esto es bastante sencillo. Los vehículos eléctricos funcionan muchísimo mejor en países de primer mundo porque, prácticamente todavía es una tecnología que no está terminada de evolucionar. Pero nos sorprenderíamos muchísimo al respecto de la historia de este vehículo o de estos vehículos eléctricos. Los primeros autos eléctricos surgieron en la década de 1880. Imagínense ustedes, tienen más de 100 años de existir los vehículos eléctricos. Y de hecho, los autos eléctricos fueron populares a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Hasta que los avances en los motores de combustión interna y la introducción del motor de arranque eléctrico, porque recordemos de que los vehículos antes de combustión interna habían que prácticamente darles cuerda para encenderlo. Cuando se popularizó el motor de arranque, que se encargaba de arrancar el motor sin tanto esfuerzo por parte del piloto o del conductor, entonces los vehículos comenzaron a tener un mayor auge, sin mencionar que también funcionaban con un combustible mucho más accesible, como lo era precisamente la gasolina o el diésel. Entonces la producción en masa de los autos a gasolina eran más baratos y por supuesto, como ya les mencioné, el buen costo del combustible llevó al declive de los autos eléctricos en particular. Y es que esto es algo interesante porque nosotros nos podríamos imaginar de que lo de los vehículos eléctricos es algo nuevo, es algo revolucionario, pero no eso nos pasa ni por la cabeza si no investigamos al respecto de que los vehículos eléctricos incluso existían mucho antes que los de combustión interna. Al igual, como regresando al tema que les estaba mencionando, porque aquí tengo que hacerles una pequeña cronología para que ustedes tengan un contexto un poquito o más o menos de lo que es el tema de los vehículos eléctricos antes de que nos vayamos a una pausa. Y es que tras varias décadas en el olvido, la crisis del petróleo de 1973 produjo un breve renacimiento en el interés por los vehículos eléctricos durante la década de los 70 y los 80, aunque tampoco llegaron a alcanzar la comercialización en masa. Y es que ese es uno de los problemas. Y luego de esta pausa, ya les voy a comentar precisamente dónde está el meollo del asunto de todo esto de los vehículos eléctricos. Continuando con este interesante tema de los vehículos eléctricos que ya escuché que les llamó la atención y lo estoy hablando porque me lo han mencionado muchísimo, me lo han preguntado mucho en redes sociales. Hablar de los vehículos eléctricos no es fácil, señores, no es como que le van a eliminar impuestos a esos vehículos y van a comenzar a venir en masa a nuestro país. No se venden en masa ni siquiera a nivel mundial y mucho menos a un país en vías de desarrollo como el nuestro. O como los países de Latinoamérica. Hay que hacer demasiados cambios. Incluso países tan desarrollados como lo es Inglaterra, el Reino Unido, está teniendo que hacer montones de cambios y tienen apenas una carrera de 8 años para comenzar a eliminar no solo quitar las gasolineras o algunas gasolineras, sino que comenzar a poner más puntos de recarga para los vehículos, porque a partir del 2030 ya el primer ministro de esa nación en particular ya firmó un acuerdo donde va a quedar terminantemente prohibido la venta o la comercialización de los vehículos a combustión interna, diésel o gasolina en ese país. Entonces solo se van a poder comercializar los vehículos eléctricos prácticamente. De igual manera muchas marcas ya han puesto un alto y han dicho que a partir de el 2028, el 2027, el 2029 van a dejar de fabricar los vehículos de combustión interna y se van a dedicar únicamente a los vehículos eléctricos. Pero existen muchos problemas al respecto de esto, y es que realmente nos hacemos la pregunta: ¿los vehículos eléctricos serían la solución al problema global que hay al respecto del medio ambiente? Hay que tomar en cuenta algo: ¿de qué están hechas las baterías con las que esos vehículos corren o se recargan? Están hechas de un material que se llama litio, y el litio se extrae de la tierra, y para extraer de la tierra eso hay que destruir la tierra también. Entonces ahí tenemos un principal problema. Después el otro problema que hay es el peso. No han encontrado un sistema de baterías que sea lo suficientemente liviano, que no se recaliente demasiado,
¿verdad? También, porque hay que tomar en cuenta el aspecto de la temperatura, porque las baterías se calientan, hasta las Rayovac de su control remoto se calientan, aunque ustedes no lo crean. Ahora imagínense unas baterías que soportan tanta capacidad de carga y tanto maltrato. Pero bueno, la preocupación global acerca de los precios del petróleo y la necesidad de reducir las emisiones de gases de invernadero. Por esa preocupación, varios gobiernos locales han establecido iniciativas para que los vehículos híbridos, enchufables o eléctricos sean exonerados de impuestos y otras ayudas para promover la introducción y la adopción en el mercado de este tipo de vehículos. Es lo que les estaba comentando. Esto no es algo que, bueno, de hecho los hermanos costarricenses ya ellos tienen una línea eléctrica, y yo he visto, porque he viajado a Costa Rica en un par de ocasiones, y me he dado cuenta de que en algunos estacionamientos hay puntos de carga donde puedes estacionar tu carro, enchufarlo y ponerlo a recargar. Ese es el otro problema que tienen los vehículos eléctricos en la actualidad, que se trata de resolver, porque incluso el fabricante de vehículos exóticos deportivos, Koenigsegg, acaba de desarrollar un motor, no un sistema de batería, un motor eléctrico que pesa solo 28 kilogramos. ¿Cuántos son 28 kilogramos? Son 50 libras, haciendo yo la conversión así a grosso modo. Pero imagínense que un vehículo eléctrico de esa marca, que son vehículos carísimos, por cierto, son vehículos deportivos, que hasta incluso rompen récord, de esos que solo sacan 3 de cada modelo y después comienzan a fabricar el siguiente. Ellos desarrollaron estos motores, e igual muchas marcas como Mazda, muchas marcas, incluso hay alianzas. Toyota se está aliando con varias marcas, inclusive con Yamaha, con Honda, en el área de motos, inclusive también con la gente de Subaru, con quien ya tienen ellos alianza, y varias marcas se están aliando ahí para entrar a esta guerra, a esta batalla de desarrollar vehículos. Y es que la batalla ya no es tanto de crearlos, sino de crear ahora que sean sustentables, que puedan decir, un vehículo eléctrico con una carga completa puede tener 500 kilómetros de autonomía. Un vehículo con 500 kilómetros de autonomía en una carga eléctrica actualmente es muy costoso, y la mayoría de los vehículos eléctricos, full eléctricos, tienen un rango de autonomía así entre los 250, 400 kilómetros, y eso lo puede hacer un vehículo a gasolina. Y lo otro es que lo que les mencionaba, el costo. El tener que incluir todo eso, hay que cambiar incluso las infraestructuras muchas veces de países enteros, como lo está haciendo la gente de Reino Unido, para admitir que comiencen a entrar sola o únicamente, exclusivamente vehículos eléctricos. Entonces yo también aquí les apunté algunas ventajas y desventajas de los vehículos eléctricos. Ya les mencioné un poquito de la historia, cuántos vehículos hay alrededor del mundo. Ahora, vamos a las ventajas. Por ejemplo, ventaja número 1, mantenimiento y costo de combustible es mucho menor. Ok, sí, porque entre comillas, digamos de que el costo del combustible, que viene siendo en este caso la energía eléctrica, puede ser mucho menor para un vehículo, pero ¿cómo puede afectar eso a un país en cuanto a consumo? Porque recordemos de que en muchos países, para desarrollar energía para toda una ciudad, igual hay que crear cierta contaminación. Pero bueno, hay una mayor eficiencia, esta es otra ventaja, mayor eficiencia y máximo par motor o torque instantáneo. Ok, los vehículos eléctricos sí son mucho más eficientes y son mucho más rápidos, por cierto. El Tesla modelo S, que es uno de los vehículos que más vende la marca Tesla estadounidense, que por cierto, el dueño de esa compañía se llama Elon Musk, que es un hombre que ha revolucionado el mercado con esto a través del marketing, porque él comenzó a desarrollar vehículos eléctricos no con el objetivo de hacerse millonario vendiendo autos, sino con el objetivo de hacerse millonario vendiendo las baterías que ellos desarrollan para otras marcas, porque ahí está también el negocio, que comenzar a desarrollar motores eléctricos y baterías de diferentes materiales para que conserven la carga, no precisamente para tener tus propios carros eléctricos, sino para vendérselos a otras marcas que te los compren y por ende hacer negocios. Lo otro es de que los vehículos eléctricos e híbridos pueden regenerar su energía mediante el frenado. Esta es una tecnología que lo están utilizando incluso los vehículos de Fórmula 1 hoy en día. Y con el pasar de los años, la tecnología de las baterías ha mejorado para ofrecer una autonomía similar a lo de algunos vehículos de motor de combustión interna. Y se va a continuar desarrollando.
Ahora recordemos de que esto es algo de marketing, como les hablaba. Yo considero de que realmente los motores que deberían de reemplazar a los motores de combustión interna a gasolina son los motores de combustión interna a hidrógeno. Esos vehículos sí yo considero, porque con una botella de agua que le eches a uno de esos vehículos vas a poder andar esos 500 kilómetros tal vez con 1 litro de agua. ¿De cuánto se le puede extraer? ¿Cuántas partículas de hidrógeno se le puede extraer a 1 litro de agua? Pero esa es una tecnología que la está desarrollando ahorita Toyota. Ustedes pueden investigar. De hecho, ya tienen un Toyota Yaris GR desarrollado con un motor a hidrógeno. Ese debería ser el camino a tomar porque es una evolución muchísimo más suave de la que vendrían siendo los vehículos híbridos y eléctricos, sino de que bruscamente vamos a pasar de vehículos, hay que botar los vehículos a gasolina y comprarse un vehículo eléctrico. No todo el mundo va a tener la capacidad de hacerlo, no en nuestros países, pero si existiera un kit de conversión para convertir nuestros motores de combustión interna de gasolina a hidrógeno, ahí sí sería mucho más fácil y rentable. ¿Pero por qué no sucede? Bueno, es una cuestión del marketing. Vamos con las desventajas rápidamente. Y es que la carga y el precio de las baterías actualmente con autonomía de más de 400 kilómetros, como les mencionaba, son muy costosas. Y toma hasta incluso unas 9 horas cargar completamente una batería que tenga esos 400 kilómetros de autonomía. Cuando les menciono autonomía es de que ustedes pueden recorrer 400 kilómetros con esa batería sin necesidad de recargarla. En ciertos casos, la electricidad utilizada para cargar las baterías se produce mediante materias primas contaminantes. El fuerte costo de compra inicial en algunos casos en el costo de un auto eléctrico triplica al de un vehículo convencional. Y por supuesto, la poca accesibilidad a los centros o a los puntos de recarga son un gran problema que se irá solucionando conforme los países suministren más puntos de carga. Ahí está lo que les mencionaba. Imagínense cuánto cableado, cuántas cosas hay que mover para poner un punto de carga de un vehículo eléctrico, por ejemplo, en Quilalí, Nueva Segovia, para que podamos hacer un viaje. Un saludo a la gente de Quilalí, a la gente de Jalapa, a la gente de allá de Huihuilí también. Un grandísimo saludo. Imagínense que ustedes pudieran llegar hasta esos puntos, hasta esos lugares, hasta Telpaneca, con un vehículo eléctrico, ida y vuelta. Tuvieran que recargar allá su vehículo. Sería fantástico. Pero eso es algo que tiene que ser un acuerdo en conjunto entre los gobiernos y las empresas privadas que desarrollan estos vehículos y que se encargan o que se van a encargar de, con estas facilidades que les dan los gobiernos, tener una mejor oferta de los vehículos para nosotros los consumidores y que podamos comprar al precio que cuesta un Toyota Corolla o un Toyota Yaris normal, podamos comprar de igual manera un vehículo eléctrico en el futuro. Eso es a lo que se apunta. A mí me agradan más los motores de combustión interna a hidrógeno, precisamente porque funcionarían solamente con agua, no hay que enchufarlos en ningún lado y no se pierde la gracia del sonido de los vehículos de combustión interna. Siguen sonando, siguen teniendo un sistema de escape, pero no tiran gases contaminantes, son cero emisiones, y si tiran emisiones son muchas veces vapor de condensación y también unas cuantas gotitas de agua, que eso igual también lo encontramos a veces en nuestros vehículos de uso diario. Pero bueno, ya miré que les agradó el tema, voy a indagar más y tener más información. Por cierto, el Toyota Prius es un muy buen vehículo, como decía el amigo. Son vehículos híbridos que la Toyota está vendiendo desde hace mucho tiempo. Yo he visto incluso Toyotas Corolla híbridos acá en nuestro país. RAV4, creo que la RAV4 tiene una versión híbrida, creo que el Toyota Camry tiene una versión híbrida, pero las casas comerciales no les hacen publicidad alguna, ni les interesa tampoco explicarle al público cómo funcionan esos vehículos, porque el público con información en la cabeza puede ser un poquito peligroso y no es un muy buen cliente. Así que bueno, esperemos de que esto se desarrolle mejor y que sea un beneficio para nosotros en el futuro cercano, para nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera.